Muy buenas tardes. Señoras, señores, colegas periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. El partido Avanza País, el partido les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en donde hará uso de la palabra nuestro candidato presidencial, el doctor Hernando de Soto Polar. Acompañan en la mesa el ex canciller de la República, Francisco Tudela, el señor Miguel Vega Alvear y el señor Pedro Cenas. En esta conferencia de prensa, nuestro candidato presidencial hará uso de la palabra y la mecánica será que habrán 3 preguntas de la prensa y luego pedimos que coordinen con nuestro jefe de prensa, William Buleje, para poder tener entrevistas directas con los medios de comunicación. Igualmente con Luis Herrera y con Max Obregón, para que se tenga la coordinación debida, y este tipo de conferencias serán cada 2 o 3 días, para que se tenga una presencia informada de lo que significa las ponencias de Hernando de Soto. Dejo con el uso de la palabra a nuestro candidato presidencial, el doctor Hernando de Soto Polar. Muchas gracias, Óscar Eduardo Bravo, por la presentación. El objetivo de esta reunión es presentarles lo que hemos decidido llamar el gabinete de oposición. Creemos que nuestro país está verdaderamente en graves problemas, que ya no es solamente una carrera, una campaña electoral, sino es el deber de nosotros en Avanza País de indicar que tenemos un equipo que no solamente puede gobernar mejor que cualquier otro a partir del 28 de julio de este año, sino que debido a las urgencias y a los peligros que estamos enfrentando en varias fronteras, es necesario también apoyar constructivamente al gobierno del presidente Sagasti. Y como ustedes sabrán, ya hace una semana le ofrecimos al presidente Sagasti de ayudarlo a enfrentar los problemas de la pobreza en el país, los problemas de la pandemia, los problemas de la desunión, los problemas de la migración en los casos de que se permite la entrada de delincuentes y que no se tiene sistemas de filtreo que nos permitan verdaderamente asegurarnos que siempre nuestros hermanos latinoamericanos van a ser recibidos, pero van a ser aquellos que pueden aportar al país, que no somos responsables, sino para los refugiados y los casos extremados, pero la pobreza la debemos sobre todo a nuestros pobres, que nos van a ser protegidos y no los de otros países. Todas estas propuestas no han recibido hasta ahora respuestas del gobierno, lo cual es su derecho, pero también creemos que es el derecho de los peruanos de ver alternativas. Este procedimiento mediante el cual uno crea lo que se llama en otros países el gabinete en la sombra, y que nosotros hemos dicho que es un gabinete de oposición constructiva, por si acaso, tiene como objetivo hacer democracia, que es que la democracia no es un gobierno que ejerce un poder monopólico, sino es uno en el cual uno ve continuamente alternativas. Juega un poquito el papel del referéndum, que es que como nosotros somos un canal a través del cual se manifiesta un punto de vista distinto del de nuestros rivales, por supuesto, a quien respetamos, pero también alternativas al gobierno que a nuestro juicio ahora ha perdido el norte y necesita de una oposición leal que lo ayude por diferencias, por argumentos y por propuestas alternativas, sobre todo, a encontrar el rumbo que ha debido tener y que quizás no tuvo desde el arranque. Nuestro objetivo entonces es también
estamos en campaña, es que cada 2 o 3 días nosotros vamos a sacar de aquí hasta el 11 de abril de este año unas 25 reuniones como estas. En cada una de ellas, las personas que son parte de la oposición, es decir, nosotros, van a darle una alternativa al gobierno, a los ministros que están en el gobierno, y por supuesto nuestro objetivo es indicar que de lejos nuestro equipo es superior al de nuestros rivales y aportar al gobierno existente. Esa es una manera que va a permitir servir a nuestros compatriotas para que en lugar de tener una serie de programas de gobierno que parecen unas listas de compra, unas listas de lavandería, yo compraré satélites, yo voy a nacionalizar minas, yo voy a cerrar ministerios, todos los cuales son frases. Nosotros queremos indicar que tenemos más que frases. Estamos dispuestos a entrar en debate en cualquier momento con la gente de nuestro lado opuesto. Entonces, en ese sentido, les quiero presentar uno por uno e identificar a los miembros de nuestro gabinete de oposición. El primero, comienzo por el orden que se me ha dado aquí, es el ministro de oposición con relación a defensa, el general José William Zapata. El general José William Zapata es un héroe nacional, ustedes lo saben, es general del ejército peruano, dirigió la toma y liberación de los rehenes de la Embajada del Japón, descabezando, como ustedes saben, hace casi 30 años a el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Está encargado con nosotros de soberanía y de control de territorio. El segundo que tengo aquí en mi lista es el ministro de Oposición de Seguridad e Interior, Marco Miyashiro. El general Marco Miyashiro es también un héroe nacional, es general de la policía, ha sido general retirado de la Policía Nacional del Perú, artífice de la captura de Abimael Guzmán, descabezando así a Sendero Luminoso. El tercero, aquí conmigo en esta mesa, es nuestro ministro en oposición de Economía, Miguel Vega Alviar. Aquí a mi derecha. Miguel es el más antiguo, lo cual no quiere decir el más viejo, pero es el más antiguo presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industrias, y es actualmente representante del sector privado en la Comisión de Reactivación Económica y ha sido senador de la República. Uno que no está presente por razones de salud es el ministro de Oposición, Luis Valdivieso Montano, que es economista, ha sido economista senior del Fondo Monetario Internacional, ha sido ministro de Economía y Finanzas y embajador del Perú en los Estados Unidos. No está presente, pero lo saluda. En Comercio es la señora Corín Flores Lemer, que también es mi primera vicepresidenta. La señora Flores Lemer es presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, empresaria, ex regidora provincial de la Universidad de la Municipalidad de Tacna, ex miembro del directorio de Sofra Tacna. El siguiente es el señor Julio Pardavé, que es nuestro ministro en oposición para Comercio Emprendedor. Julio. Él es presidente de la Asociación de MIPES, presidente de una asociación que integra 2 millones de microempresarios de comercio y servicios, 2.000 mercados de abastos y 100 asociaciones de pescadores artesanales. Luego, nuestro ministro de Oposición para la Industria Emprendedora, el señor Román Miu. El señor Román Miu
es director ejecutivo en la Sociedad Nacional de Industria, coordinador nacional de 500.000 micro y pequeñas empresas agrupadas en 92 organizaciones gremiales de todo el Perú. En lo que se refiere a salud pública, la doctora Silvana Sam Zavala, gracias Silvana, que es magíster en Administración de Servicios de Salud, exdirector ejecutivo de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, exmiembro de la Comisión Multisectorial de Salud, COMUSA. En lo que se refiere a Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Relaciones Exteriores de la oposición es Francisco Tudela, aquí a mi izquierda. Él es ex vicepresidente del Perú, demarcó definitivamente la frontera peruana-ecuatoriana después de la guerra en el CENEPA y es ex ministro de Relaciones Exteriores. En lo que se refiere al ministro de Relaciones Multilaterales, es mi hermano Álvaro Soto, que no está acá, está aislado, confinado en Francia en este momento. Él medió el proceso de base en Medio Oriente, ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, tanto de Javier Pérez de Cuellar como de Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan. En lo que se refiere al ministro de Oposición en Agricultura, es Jaime Salomón. Jaime, por favor. Él es ex viceministro de Agricultura, ingeniero industrial, empresario y doctor en Administración y Filosofía. En lo que se refiere a justicia, es la doctora Rocío Rojas Castellares. Ella es abogada dedicada a la prevención de corrupción, fraude y lavado de activos. Lideró el equipo de trabajo de Julia Príncipe, que hasta hace poco era nuestra candidata, la primera en la lista para Lima, en el diseño de nuestra propuesta anticorrupción para el plan de gobierno que hemos elaborado a ese efecto. Como ustedes saben, Julia tuvo que renunciar a su postulación por razones de salud. Les deseamos un pronto restablecimiento para que encontremos otra forma de cooperar, pero tenemos a la persona crucial en lo que se refiere al programa de anticorrupción que se estaba trabajando con ella. Me faltan solamente 4 nombres. Producción es el doctor también Carlos Añaños Geri, que tampoco está acá ahora, va a estar regresando del Perú, está aislado en España, no ha podido tomar un avión, pero estará con nosotros a partir del 2 de marzo, si es que los vuelos se abren para entonces. Él es, como ustedes saben, ayacuchano y es el símbolo del empresario emergente peruano, fundador y actual ejecutivo del Grupo AGES y presidente del patronato Pima Chay. En lo que se refiere al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es nuestra amiga María Teresa Dulanto. María Teresa, ella es fundadora de la Asociación Ángeles de los Arenales, que lucha contra la leucemia y el cáncer infantil. Hace más de 20 años gestionó el Centro de Trasplantes de Médula, ha trabajado en e-salud y en el MIRIS. En lo que se refiere a infraestructura y vivienda, tampoco está acá por razones de salud. El ingeniero Gonzalo Prialé, que es expresidente de la Sociedad Nacional de Algodón, presidente de AFIN y actualmente empresario y actual presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión. Y acá, al final de la lista, no solamente porque es nuevo a nuestras filas, sino porque comienza su nombre en Z, que está al final del alfabeto, el doctor Jorge Segarra Reategui. Por favor, Jorge. Jorge Segarra Reategui es abogado, historiador y empresario. Él es gerente general de Petramás y Bryson Hills. Es gestor de energía renovable e infraestructura en el Perú. Hechas esas presentaciones, les darán las listas a mis colegas para que sepan que creo que tenemos un grupo experto, como lo tienen casi todos los países desarrollados, que es nuestro gabinete en oposición, que no tiene paralelo en el resto del Perú y no tiene, no creo tampoco, paralelo en el actual gobierno. Vamos a agarrar todos los problemas principales que nosotros sabemos vienen del resultado de la pobreza, la pandemia, la enorme recesión económica,
la división del Perú en clases sociales cada vez más marcadas, una brecha que hay que cerrar, la necesidad de desencadenar, de desbloquear, de destrabar nuestras empresas para salir adelante, para dedicarnos a un tema que es muy importante y es el cual está encargado nuestro ministro de Relaciones Exteriores en oposición, el doctor Pancho Tudela. Se trata de lo siguiente, no es solamente un asunto de vacuna gate, un escándalo que además es anticonstitucional, y es que un Estado incapaz de comprar e instalar plantas para crear oxígeno, un Estado incapaz de firmar en su momento la autorización para comprar vacunas, y gracias a ello han muerto decenas de miles inútilmente, todo ha podido ser remediado en su tiempo, de peruanos, sino que indica una tendencia peligrosísima, que es que en un país como el nuestro, que es una economía social de mercado, es decir, una economía en la cual el Estado ordena, el Estado gobierna, el Estado hace justicia, el Estado ejecuta, pero el Estado no es la única fuente de crear riqueza. Puede serlo, pero no es la única. Y en ese Estado, con tanta gente emprendedora en el Perú, tanta gente, con tanto un sector informal enorme, que significa literalmente millones de empresarios en el Perú capaz de resolver problemas, un grupo partidocrático dentro del Estado se ha reservado no solamente el monopolio de decidir qué se importa, cuándo se importa, y ha revelado que no sabe decidir, que no sabe importar, que no sabe exportar, sino que cuando tiene la posibilidad de utilizar un bien público, que puede ser una donación de vacunas, se privilegia a sí mismo. Eso se llama partidocracia. Por el momento, la prensa local todavía no ha logrado ver, y por eso estamos acá nosotros, pero nosotros somos los especialistas en el tema, la envergadura de la crisis que esto significa, la envergadura de los problemas que nos enfrenta y el caos político que viene detrás de eso. El Estado, y por eso se creó una economía social de mercado, se diferencia de un Estado vertical, Corea del Norte, de estados que ya no existen, ni China es una economía vertical, está hecho de varias corporaciones y empresas privadas y públicas. En el Perú el Estado se reserva el derecho no solamente de comprar vacunas, tratar de defendernos frente a la pandemia y sus consecuencias, sino decide, como en los tiempos romanos o predemocráticos, quién vive y quién muere. ¿Quién vive y quién muere? Eso no ocurría antes y lo ha hecho en secreto. Las consecuencias de eso, lo que significa políticamente y legalmente, es lo que les va a hablar el doctor Tudela. Lo importante de darse cuenta es que nosotros ya hemos comenzado a tomar una serie de medidas al respecto. Estamos formando un grupo de jurisconsultos en el exterior que incluye a jueces de la Corte Suprema de países desarrollados, a los más notables árbitros internacionales, a quienes hemos encargado la interpretación de un fenómeno que ahora que la gente se está dando cuenta que ocurre en el Perú no ha sido tipificado, pero más o menos consiste en lo siguiente. La pregunta que comenzamos a hacer una vez que Vacuna Gate salió a la luz, gracias a ustedes, era ¿qué significa esto? Un país que no honra sus tratados de libre comercio, el hecho que ha suscrito los acuerdos de Washington, que ha suscrito los acuerdos de la 169 en Ginebra que le dan derechos a los pequeños y medianos empresarios, a las bases populares y comunidades del Perú, que dicen que tienen el derecho a ser empresa y que dicen que tienen el derecho a defender su salud,
sobre todo si el Estado no entra. ¿Qué significa eso? ¿Dónde hay un antecedente? No se olvide que en derecho internacional no solamente se decide por doctrina, sino por casos de jurisprudencia. Y la única que se ha encontrado es por el momento de la navegación. Hace efectivamente 3 años se condenó al presidente de un buque que tenía el monopolio de la vida y la muerte en Italia, porque cuando se hundió su buque, en lugar de ver, como no había suficientes barcos de salvataje, quién iba al barco, se puso él en el barco de salvataje. En otras palabras, se puso la vacuna, él y sus comandos. ¿Eso es traición a la patria? Eso es traición al buque. El resultado de eso es que durante 4 años han sesionado distintos tribunales, sobre todo en Italia, y lo han condenado a 16 años de prisión. Y han calificado que alguien que tiene el monopolio de la solución entre la vida y la muerte es responsable de homicidio. Y puede ser homicidio doloso o puede ser homicidio no intencional. Nosotros creemos que este es el cuadro y así de importante es este asunto. En otras palabras, ¿por qué no dejan a los peruanos encontrar sus salidas bajo las normas del Estado para poder importar vacunas y oxígeno? Ocurre que esta mañana, para darles una idea de que no se trata de favorecer a las empresas peruanas, que alguien podría decir las privadas son capitalistas, aquí tenemos ya una relación creciente de 32 sindicatos del Perú que dicen que están listos ellos como sindicatos privados a importar las vacunas, pero que por favor los dejen hacerlo y no sigan siendo el Estado, el nuevo presidente del Perú, Sagasti, no se haga responsable de la tradición, la nefasta tradición de privilegiar e ir a unos pocos por razones políticas y no darle la oportunidad a la economía y a la gestión peruana de salvarnos la vida. El presidente Sagasti todavía tiene tiempo de hacerlo y nosotros sabemos cómo lo puede hacer y cómo puede movilizar a las fuerzas peruanas para que tengamos vacunas aquí lo antes posible, si en lugar de ser un ministro dentro de su administración que toma la decisión, que deje que los decenas, si no centenares de miles de peruanos que saben recursearse, lo hagan y con eso podemos competir con cualquier otro país. Al respecto y para fundamentar nuestra ponencia, le doy la palabra a nuestro canciller en oposición, el doctor Pancho Tudela. Pancho, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que somos conscientes de que la pandemia del coronavirus no es un problema peruano, es un problema universal que probablemente sea uno de los problemas más graves que ha vivido el mundo, de hecho, en más de 100 años. La gripe española costó la vida entre 30 y 60 millones entre el año 1918 y el año 1920. Fundamentado en lo que acaba de explicar nuestro candidato presidencial, el doctor Hernando de Soto, queda claro que nosotros estamos en capacidad de movilizar a nuestros socios y aliados internacionales para que contacten a las empresas farmacéuticas y permitan que distintos elementos dentro de la vida nacional, en el sector privado, en las empresas, en los sindicatos, en las cooperativas, en las comunidades, sean capaces de importar las vacunas necesarias para poder lograr la inmunidad en el Perú. La inmunidad solo se logra si se vacuna rápidamente
a una proporción que exceda el 50% de la población. Hemos visto antes de ayer que el Estado de Israel ha permitido la apertura del comercio. Ha permitido la apertura del comercio porque han alcanzado la valla del 50% de vacunaciones de su población. Hemos visto el día de hoy que una tercera vacuna privada entra en acción en los Estados Unidos, además de las de Pfizer y Moderna, que es la de Johnson & Johnson, y que va a ser distribuida, como las otras dos, a través de la cadena logística de la empresa privada, a través de los hospitales, las clínicas, pero también las cadenas de farmacias, como es el caso, por ejemplo, de Walgreens o de CVS. O sea que la necesidad prioritaria de vacunar rápidamente a 31 millones de peruanos no es diferente a la necesidad prioritaria que en Chile, en Israel, en Taiwán o en los Estados Unidos los respectivos gobiernos de esos países sienten. Lo que ocurre es que ellos tienen la urgencia de llegar a una cota de vacunaciones que empiece a generar un grado de inmunidad. Entonces, no es necesario hacer un énfasis para descubrir la necesidad prioritaria que ningún escándalo secundario al nivel de la Fiscalía o supuestas compras de gasolina puede ocultar. Este es el problema peruano. Este es el problema de la vida y de la muerte. Y no hay otro problema. Las garantías constitucionales contenidas en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú establecen con claridad que la vida y la salud son garantías constitucionales y que la libertad de contratar dentro de la ley es una garantía constitucional. El ministro de Salud ha expresado que los privados pueden importar las vacunas, pero a partir de ese momento ya la distribución queda bloqueada porque se les aplica el artículo 234 del Código Penal sobre acaparamiento y especulación. Esto es intimidatorio. Esto es el mantenimiento de un monopolio estatal en detrimento de 31 millones de peruanos. Estas garantías constitucionales nos llevan entonces a pedirle al gobierno que dé a conocer el contrato firmado con Sinopharm. Este monopolio del Estado se basa en la firma de ese contrato. Se ha dicho, o dijo la doctora Massetti, ex ministra de Salud, que el contrato era un secreto de Estado. En el presupuesto de la República, los gastos reservados de carácter militar son secretos de Estado en la medida en que no se quiere revelar las especificaciones de los equipos que nuestras Fuerzas Armadas compran. En el caso de la vacuna de Sinopharm, sus especificaciones son de dominio público, no hay ningún secreto, de tal manera que el único secreto de Estado que se busca guardar es cómo el Estado peruano, cómo el gobierno del Perú ha dispuesto de los dineros públicos que son de todos los peruanos para comprar esa vacuna. Y eso es secreto de Estado. Eso es simplemente ilegal. Naturalmente, el contrato presenta una serie de cuestionamientos. En primer lugar, se importa un primer lote restringido de vacunas y ahora el canciller de la República, el embajador Alan Wagner, le dice al país que hay que tener mucho cuidado con la China y que hay que estar muy tranquilos para firmar el siguiente tramo de 2 millones de vacunas para completar la vacunación del trimestre, sobre un total de vacunas que contendría ese contrato de 28 millones. Hay que señalar que ese contrato tiene que conocerse. El Estado de Israel
pagó un sobreprecio a Pfizer en octubre para tener vacunas en exceso del número de habitantes que tiene el Estado de Israel. Pfizer en un momento dado le dijo al Estado de Israel que no podía cumplir debido a la presión de la demanda con la entrega de la totalidad de las vacunas contratadas. El Estado de Israel invocó fuerza mayor que debe haber estado en el contrato firmado con Pfizer y el Estado de Israel. Y al invocar fuerza mayor pudo comprar hasta AstraZeneca hasta el momento en el cual Pfizer restableció el flujo pactado. No se trata de combatir el contrato con Sinopharm, no se trata de satanizarlo, se trata de conocerlo. Tenemos que saber cómo han sido pactados estos tramos para la vacunación. Tenemos que saber si tiene una cláusula de fuerza mayor que rompe la exclusividad y nos permite salir a los mercados internacionales para conseguir las vacunas que en un plazo corto necesitan los peruanos para alcanzar un nivel razonable de inmunidad y poder abrir el pequeño comercio, la actividad económica normal y liberar a los peruanos de estas asfixiantes cuarentenas que los tienen recluidos en sus casas. También tenemos que saber si ese contrato fue firmado con la matriz Sinopharm o si fue firmado con una subsidiaria y en qué condiciones. Tenemos que saber qué tribunales son competentes para poder defender los intereses del Perú respecto a ese contrato en caso de que sea necesario. Y es muy importante que el canciller de la República, y esto lo digo con todo respeto, explique a los ciudadanos peruanos qué significa esa frase: hay que tener mucho cuidado con la China. La prensa no se ha hecho la pregunta. Yo no puedo afirmar qué significa esa frase. Puede significar muchas cosas diferentes y por lo tanto tiene que ser aclarada, porque esa es una frase política respecto a un Estado y Sinopharm es una empresa, no es un Estado. Es una empresa que suministra vacunas y entonces tenemos que conocer cuál es la relación entre esta advertencia respecto al Estado chino y la empresa que nos está vendiendo las vacunas. Un Estado soberano negocia con todas las potencias, no solo con una. No puede mostrar temor respecto a una en particular y decir tengan cuidado. Yo me imagino que ese no es el sentido de la frase, eso tiene que aclararse, eso tiene que conocerse. La libertad de contratar está contenida en la Constitución Política del Estado. Todo peruano tiene derecho a contratar. Este artículo está en el capítulo del régimen económico. Todo consumidor, ya no todo peruanos, todo consumidor peruano o extranjero que esté en el Perú tiene derecho a la plena información sobre el producto que está comprando o le está siendo aplicado. Los consumidores de las vacunas somos todos nosotros, o seremos todos nosotros cuando esas vacunas se materialicen. Es un mandato constitucional dar toda la información sobre la compra de esas vacunas. Dirán ustedes, estamos en estado de emergencia. El estado de emergencia presupone ciertas excepciones. Las excepciones del estado de emergencia están claramente especificadas en la Constitución Política del Estado, en el artículo correspondiente, relativas a la libertad de tránsito, relativas al funcionamiento del orden público, pero están especificadas y no incluyen restricciones respecto a la salud pública, respecto a la contratación, respecto a la libertad de contratar, respecto a la información
de cómo se han gastado nuestros recursos públicos, que es la plata de los impuestos de todos los peruanos, pagada con ese 18% de IGB que pagamos todos cuando consumimos algo en un restaurante, cuando compramos una bebida, cuando compramos un producto de necesidad. Los peruanos tienen derecho a saber cómo se ha gastado su dinero. Si no se desbloquea esta situación, porque el estado de emergencia no crea este secreto de Estado, el estado de emergencia no limita el derecho de los peruanos constitucional de conocer la naturaleza del contrato y los tramos pactados, y si hay una cláusula de fuerza mayor y ante qué tribunales se ventilaría una diferencia respecto de ese contrato. Nosotros no podemos movilizar a la empresa privada, a los sindicatos, a los distintos sectores, a las comunidades, a las cooperativas que quieren comprar la vacuna o que quieren participar de la compra de la vacuna, porque el Estado se rehúsa a cumplir las normas constitucionales. Y entonces resulta de enorme importancia que estas cosas se aclaren, que el sentido de las frases usadas por los ministros de Salud y de Relaciones Exteriores sean disipadas para tranquilidad de la opinión pública y que el Estado cambie de actitud, porque el Estado tiene que comprender que la estrategia internacional, tanto la que plantea la Organización Mundial de la Salud como la que plantean los distintos estados, es alcanzar un porcentaje de vacunados que logre la inmunidad suficiente para poder reactivar la economía y la vida normal de las naciones. Y eso es algo que no está ocurriendo en nuestro país. Recién vamos a firmar el tramo que corresponde a 2 millones más de vacunas. Y entonces ni el estado de emergencia ni una supuesta invocación de secreto de Estado son aplicables a esta información indispensable y al cambio de políticas que respetuosamente le solicitamos al gobierno del presidente Sagasti para poder alcanzar una inmunidad que nos permita reactivar nuestra economía y que nos permita recuperar nuestro lugar en el mundo. Se calcula que el efecto de la crisis al día de hoy es haber perdido 10 años. Pues bien, no queremos perder 20 años ni 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller en oposición. Ha lanzado usted un reto al gobierno, como le estamos lanzando todos nosotros, pero un reto con el objetivo de ayudar. Somos una leal oposición. En segundo lugar, si no podemos ayudar, vamos a asistir al pueblo peruano y al mismo gobierno a encontrar un norte para sacarnos inútilmente, dejarnos de la trayectoria inútil y catastrófica en la cual nos hemos embarcado. Lo que ha dicho el canciller en oposición es muy importante. Cuando habla el derecho de contratar, y yo termino en un minuto, y de hacer transacciones. Cuando ustedes han venido aquí a hablar con nosotros y nos están filmando, eso es una transacción. Si ustedes se casan, adoptan, compran zapatos, es una transacción. La vida económica no es otra cosa que una vida hecha de transacciones. Y lo que ha dicho el canciller es que con relación a uno de los bienes más importantes, que son las vacunas, los balones de oxígeno, la medicina, las exportaciones e importaciones, el Estado está actuando bajo una partidocracia que nos lleva contraria a todas esas libertades que ganó o comenzó a ganar la humanidad a partir
de la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense y 1821. Nos han quitado la libertad, pero no solamente de enriquecernos, de combatir a la pobreza, sino la libertad de proteger nuestras vidas, creyéndose que tiene un monopolio y un derecho a ese monopolio, como cuando lo que ha dicho actualmente el canciller en oposición es que no tiene derecho a ese monopolio, número uno, y número dos, han claramente señalado que no sabe ejercer ese monopolio, aunque se lo atribuya. En ese sentido, ustedes saben que todos los países del mundo, gracias a indicadores del Banco Mundial, nos graduamos por la facilidad de hacer transacciones en un acuerdo internacional, que es el más importante proyecto de todo el Banco Mundial, que se llama Haciendo Negocios, en inglés Doing Business. Nuestra posición ahí era posición número 66 hace pocos meses, es decir, no éramos los primeros, a pesar de que ese acuerdo fue diseñado en el Perú por la organización que yo presidía, que es el Instituto de Libertad y Democracia. Hoy día, después de Vizcarra y hoy día, en tiempos de Sagasti, estamos en la posición 133, avanzando rápidamente a ser uno de los países con menos libertad económica y de transacción, y vamos a ser notorios en un tema que no es si importamos o no zapatos italianos, anteojos alemanes, caballos de paso, vacunas, y eso es sumamente peligroso, es sumamente grave. Eso viola nuestros acuerdos de APEC, viola el TLC, viola 3.300 convenios y tratados firmados en lo que se llama el Consenso de Washington, y viola nuestros acuerdos de Ginebra con la 169 y la globalización juntos, y viola 1.496 normas emitidas en el Perú en el curso de los últimos 20 años por el Tribunal Constitucional, por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estamos en violación abierta no solamente de los derechos humanos, de los derechos a la vida, sino de todas aquellas cosas que nos pueden sacar de la pobreza. Lo que vamos a hacer, antes de abrirnos a, tenemos una serie de entrevistas para las cuales nos han llamado algunos medios de comunicación, que las vamos a tener en habitaciones en privado, algunas preguntas en público. Pero lo que les quiero decir es que hoy día han logrado escuchar a una autoridad peruana, nuestro canciller en oposición, el doctor Pancho Tudela, y si no hay una emergencia, una causa célebre que nos interrumpe, la próxima vez que nos hemos de reunir, vamos a agarrar de nuevo el problema de la pandemia, pero desde otro ángulo. Es del qué pueden hacer las Fuerzas Armadas para ayudar al Estado a destrabarse, en la cual yo estaré aquí mismo, en este escenario, con el general José William Zapata, que va a indicar cuál es nuestro plan con relación a las Fuerzas Armadas, que nosotros creemos, así como el Perú tiene un potencial enorme económico para desbloquear, también tiene un potencial en sus Fuerzas Armadas, una estructura de apoyo logístico eficiente y vigente que permitiría llevar la vacuna hasta el último rincón de nuestra frontera, utilizando los medios de transporte y distribución terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial de las Fuerzas Armadas, que no está siendo utilizado. Tenemos un plan para hacer eso y se lo queremos ofrecer al gobierno para que lo comience no el 28 de julio, cuando nosotros esperamos ganar las elecciones, como dirían nuestros partidarios, me van a criticar por eso, cuando nosotros ganaremos las elecciones, para resolver para resolver la crisis peruana. En otras palabras, somos libre mercado, pero evidentemente si ganamos las elecciones vamos a ser Estado también.
y el Estado puede hacer mucho para respaldar la iniciativa económica y no está siendo utilizada, no para hacer una guerra militar, sino hacer la guerra que nosotros vamos a librar contra la pandemia, en lo terrestre contra la migración ilegal, en la pandemia contra lo que llamamos el enemigo infraterrestre. Vamos a constituir un gobierno de guerra, porque el próximo presidente del Perú no va a ser un gobierno de paz, va a ser un gobierno de guerra como debería ser esto, enfrentar y derrotar al enemigo. Y eso es nuestra próxima reunión, le estaremos avisando dentro de 2 o 3 días para abarcar desde ese punto de vista el militar lo que nosotros podemos hacer y que con todo gusto lo podemos instruir y pactar con el gobierno de ahora para que él lo realice antes de las elecciones, aunque sea para salvar una vida más. Muchísimas gracias. Ha sido presentado el candidato y el futuro presidente de guerra y el gabinete de guerra de Avanza País. A continuación, son varias las preguntas de los colegas periodistas, pero vamos, por medidas de bioseguridad y por tiempo, a resumirlas muy brevemente. Doctor Hernando de Soto, ¿cómo propone gestionar la pandemia y qué significa su propuesta en defensa nacional y seguridad nacional? ¿Cómo propone gestionar la pandemia y qué significa su propuesta en defensa nacional y seguridad nacional? Agradezco la pregunta, Óscar Eduardo Bravo. Esos son los temas que justamente he indicado que vamos a tratar en la próxima reunión. Esos 2 temas van a estar especialmente a cargo tanto del general Williams como del general Miyashiro, quienes son los encargados dentro de nuestro gabinete de oposición. Bueno, ya son meses que estamos trabajando de cómo ver el aspecto de seguridad, porque es una parte integral de liberar el comercio, es una parte integral de la salud misma, es una parte integral de combatir a la delincuencia y una manera de utilizar capacidades, no diría yo ociosas, pero que han podido ser mejor empleados, de todos esos licenciados que tienen las Fuerzas Armadas, que han estudiado, que son personas preparadas y que en pocas semanas podíamos utilizar para vencer nuestros enemigos en todas esas fronteras. Y no solamente ellos, sino nuestros reservistas, por supuesto, nuestros serenazgos, los que no se están utilizando apropiadamente, nuestros comités de autodefensa que vencieron, como no han podido hacer en ninguna parte del mundo, al terrorismo en el Perú en los últimos 30 años. Entonces, ese plan es para estar dentro de 2 días, va a ser muy bien documentado e inicialmente está encargado al general Williams, que estará con nosotros, como les dije, en esta misma sala dentro de las próximas 48 horas. Bien. ¿Cómo manejará las relaciones exteriores en la crisis de la pandemia? Para que no se me acuse a mí de tener un discurso solamente monopólico, como lo que tiene a nuestro gobierno actual, le paso la palabra al doctor Tudela. Muchas gracias. Hay, yo diría, 3 niveles fundamentales del manejo de las relaciones exteriores frente a una emergencia global. Todos sabemos que la producción de vacunas no es ilimitada, que se requieren negociaciones delicadas para poder conseguir con rapidez lo que el Perú y los peruanos necesitan, que es la inmunidad. Y para eso tenemos 3 niveles que son el de la diplomacia presidencial del más alto nivel, que es el ejemplo que han seguido países como Chile,
Colombia e Israel, países en los cuales los jefes de Estado han entrado directamente en contacto con los presidentes de las farmacéuticas y han logrado los contratos necesarios. En segundo lugar, la negociación bilateral en la cual la diplomacia peruana apoya estas acciones en el exterior y colabora en canalizar a los compradores peruanos hacia los vendedores extranjeros en los distintos lugares del mundo. Y en tercer lugar, la diplomacia multilateral, que significa coordinar con los organismos multilaterales como son las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, para tener la información completa de qué es lo que está sucediendo y tener acceso a las estadísticas de disponibilidad que los organismos internacionales tienen respecto a las vacunas. Sin embargo, para ejecutar cualquiera de estos niveles de política exterior se necesita una sola cosa, que es, uno está en un cruce de trenes, viene una locomotora y 80 vagones a toda velocidad y naturalmente, si el jefe de estación no levanta la valla, entonces el tren y los 80 vagones arrollarán al automóvil. Y entonces lo único que se necesita para tener acciones internacionales eficaces, coordinando con el sector privado, coordinando con los organismos internacionales, diplomacia presidencial de jefe de Estado a presidentes de farmacéuticas y en algunos casos de jefe de Estado a jefe de Estado. Y pongo el ejemplo de las conversaciones del presidente Fernández con el presidente Putin para obtener la vacuna Sputnik 5 para la Argentina. Para poder hacer todas esas cosas, lo único que tiene que hacer el Estado es decir, yo renuncio al monopolio de las vacunas, yo renuncio a la posición dominante en el mercado. ¿Y por qué renuncio? Porque la Constitución Política del Estado dice que un monopolio semejante y una posición dominante semejante, aun si es deseada por el Estado, no debe hacerse. Dice la Constitución que los monopolios y las posiciones dominantes no pueden crearse ni siquiera por ley de la República. O sea, nada faculta al gobierno a mantener este monopolio y esta posición dominante respecto a la salud de todos los peruanos y respecto a una pandemia que ha tenido consecuencias terribles. No hay política exterior viable mientras el gobierno no levante esa tranquera, esa valla y cumpla con lo mandado en la Constitución Política del Estado. Bien, para el orden y por medidas de bioseguridad, las demás preguntas de los colegas agradeceremos que se coordine con nuestros colegas William Buleje, Max Obregón y Floiro Tarazona y con el coordinador Luis Herrera, y estas serán respondidas oportunamente. Inmediatamente después habrán 3 entrevistas, una para el programa Cuarto Poder de América Televisión, la otra para el diario El Comercio, la otra para el diario La República, en ese orden. Los medios de comunicación que desean tener entrevistas exclusivas, directas, privadas con el candidato Hernando de Soto, agradeceré que con los colegas que he mencionado se hagan las coordinaciones respectivas. Hernando, tus palabras para finalizar la conferencia de prensa. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia para reafirmar lo dicho por el canciller en oposición. Somos candidatos en serio. Esto para nosotros no es sencillamente un concurso festivo. Le pedimos, así como nosotros vamos a demostrar que hemos hecho nuestro trabajo, no somos solamente eslogans. Los eslogans lo van a ver en los medios de comunicación. Lo que van a ver con nosotros es que somos un equipo en serio.
y agradeceríamos a los peruanos, vista la situación, que juzguen ustedes mismos si tenemos propuestas serias o no y si somos responsables. Propuestas serias, pedimos nosotros votos serios. Y estamos enfrentados actualmente no solamente con seriedad los problemas, sino lo que ha permitido el coronavirus es darnos cuenta que no solamente es un problema de gestión el que enfrentamos, es un problema serio de violación de la democracia, de nuestra Constitución, y por eso no nos extraña que hay gente que quiera reescribirla, porque está siendo violada en este momento por los gobiernos que han antecedido al señor Sagasti, y una invocación personal directa mía al presidente Sagasti. Yo sé que usted es un hombre honorable, un profesional, nos conocemos, no se deje usted enclaustrar, asociar, identificar con la trayectoria que podría inclusive tener visos de criminalidad del presidente Vizcarra. Abra los ojos, presidente, haga lo que es necesario, estamos ahí para servir al país. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos y en resumen, en defensa de la vida, dejar que los peruanos, actuando en una economía social de mercado, logren la solución a la pandemia y acabar así con el monopolio fracasado de la partidocracia que no sabe proveer de oxígeno ni comprar vacunas, evitando miles de muertes. Este es nuestro futuro presidente de guerra. Este es el gabinete de guerra. Rogamos a los colegas fotógrafos y camarógrafos la distancia social debida para que puedan hacer las tomas respectivas con todas las medidas de seguridad.